la gestión Trump permiten a Ucrania utilizar armamento de los Estados Unidos para atacar Rusia. Esa es la información que llega y obviamente la preocupación es qué va a hacer Rusia con respecto a todo esto, porque recién contábamos que Putin había habilitado o habría habilitado el uso de armas nucleares para repeler ataques convencionales. ¿Qué pasa con Estados Unidos ahora jugando? ¿Está jugando a favor de Ucrania? ¿Es una decisión de Biden? ¿Se la juega solo? ¿Le complica la vida a Trump? ¿Es algo que está consensuado con Trump? Vamos a hablar con Muki Tenenbaum. Muki, buen día para nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Gracias por conversar un rato con nosotros. Bueno, tenemos dos temas. Uno es son casi tres temas. La situación Estados Unidos y su visión con respecto al conflicto y la decisión que tomaría ahora Rusia. Empecemos por Estados Unidos. ¿Qué pasó o qué autorización o qué novedad hay con respecto a esta defensa que está llevando adelante Ucrania supuestamente con material bélico de los Estados Unidos? Bueno, el tema era la idea de... Lo que pasó fue que Corea del Norte mandó 10.000 soldados para ayudar a Rusia, lo cual era la intervención de tropas extranjeras, y ante eso Biden anunció que permitiría, lo que hasta ahora no estaba permitido, utilizar los misiles, se llaman ATACMS, que tienen 300 kilómetros de rango, es decir, más allá de la frontera con Rusia, para utilizarlo contra Rusia misma. Y los ATACMS estos ya fueron usados, confirmado tanto por el Kremlin como por Ucrania. Recién cayeron 6 misiles. Rusia dice haber parado 5 de ellos y uno de ellos se fragmentó y causó daños, pero no muy serios, según los rusos, en su lado. Y en teoría se activaría esta nueva doctrina rusa, que igual me parece que, como siempre, son amenazas vacías. Rusia no va a usar armas atómicas, no tiene ningún sentido. Las armas atómicas no son para usar, son solamente para disuadir. Cuando no disuaden, no se usan. Bien. O sea, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Va a haber cambio? Porque estamos entrando en el invierno. Supuestamente ahora tendería a bajar el conflicto. Y sí, en la parte de por tierra se hace casi imposible. La tierra se congela y es prácticamente muy difícil luchar en esas condiciones. Así que lo que se gana de territorio en este momento quedaría hasta abril, mayo, que es cuando empieza, digamos, para el deshielo, ¿no? En el hemisferio norte, que es al revés que en la Argentina, ¿no? Muki, y perdóname, porque estamos viendo mucha cosa que tiene que ver con misiles, que tiene que ver con ataques aéreos. ¿Se sigue llevando adelante una batalla en el campo de batalla, en tierra, con invasión de soldados? ¿O eso medio como que quedó y lo que está pasando ahora se está jugando en el cielo? No, son las dos cosas al mismo tiempo. La de tierra, lo que ocurrió fue que Ucrania hace unos meses logró tomar un pedazo de territorio ruso, no recuperar su propio territorio, sino hizo un contraataque y llegó a su territorio ruso en la zona de Kursk, lugar emblemático porque ahí fue la batalla de tanques más grande de la historia entre Alemania nazi y Rusia, y era simbólico. Tomaron parte de Kursk. Rusia recuperó un poco de ese terreno, pero sí, en este momento está medio trabado y, como dijimos, ya no va a cambiar mucho. Y si mucho ocurre en el aire, más que en el aire ocurre en las infraestructuras. Rusia ayer eliminó el 50% de la capacidad energética de Ucrania con un bombardeo de misiles. Una cosa bastante grave para Ucrania. Y la respuesta de los ATACMS de hoy, bueno, lo llevan a la guerra a un nivel un poco más alto, pero no para el uso de armas atómicas. Yo no veo, claro. No es una posibilidad seria. Bien. Esta iniciativa de los Estados Unidos le permite a Ucrania utilizar armas, ¿cómo es esto? Estados Unidos le vende armas, pero le dicen no las puedes usar hasta que yo te diga. ¿Y esto qué significa? ¿Es un pulgar arriba de Biden? ¿Es un acuerdo con Trump? ¿Es Trump diciéndole a Biden, dale, autorizá, que esto lo venimos aguantando? ¿Cómo pensás que se están dando las cosas? No, este es parte de una escalada que Biden... Lo que hacen es esto: si Rusia cruza determinadas líneas rojas, en este caso haber traído 10.000 soldados coreanos y ahora se habla de traer 100.000, como hizo esto y trajo soldados extranjeros a luchar en Rusia, entonces la limitación que le había dado a Estados Unidos, podés usar estos misiles, pero solamente contra Rusia dentro del territorio ucraniano tomado, esa limitación se saca. Francia hizo lo mismo, Inglaterra hizo lo mismo. De hecho, Macron felicitó
a Biden por lo que hice. No tiene nada que ver con Trump esta historia. Quizás un poquito patearle la estantería a Trump para hacer un acuerdo de paz cada vez más difícil, porque las cosas se ponen para elevar el calor de la batalla. Pero esto no tiene nada que ver con Trump. Esto es una decisión de Biden y va en línea con lo que viene haciendo en los últimos años, en los dos Bien. últimos años de esta guerra. Bien, bien, bien. Corrámonos de este conflicto y vámonos al conflicto de Israel en la Franja de Gaza. ¿Israel habría matado al nuevo vocero de Hezbollah? Sí, esto es en el Líbano. O sea, Sí. Israel anunció hoy que mató 1.300 personas de Hamas en la última semana, Mil terroristas de trescientos. Hamas. Sí. 1.300 y tienen 1.000 arrestados. Uf. Es decir, se supone que en la zona donde están las batallas, que se llama Jabalía, no importa, es uno de los nombres dentro de la pequeña Franja de Gaza. Franja de Gaza es un lugar chiquito, Ujú. y en Jabalía se supone que quedaron solamente 100 a 200 combatientes de Hamas, con lo cual Hamas está totalmente desarmado, yo te diría la Franja de Gaza en general. Mira. En cuanto al vocero de Hezbollah, esto, en mi opinión, no está dirigido a Hezbollah. El vocero, como te imaginas, no es una persona que está en el planeamiento de los ataques contra Israel y no hubiera sido un blanco normal, pero él estaba dentro de las oficinas del partido del partido gobernante en Siria, donde está Assad, ¿sí? Ah, sí. Recordemos, Líbano está rodeada por Siria, es decir, Siria limita a Líbano, y es el conducto por donde Irán manda armas para ayuda a Hezbollah, o mandaba, ahora le Ujú. resulta más difícil. Claro. Entonces, ya le dijeron varias veces a Assad que no deje pasar armas, y cada vez van haciendo ataques que son más y más amenazantes contra Assad mismo. Este ataque para matar al vocero dentro de las oficinas de un partido político de Siria, dentro del Líbano, es un mensaje para mí clarísimo para Assad. Y yo te diría que después de los distintos, las distintas muertes que se le dio a los distintos líderes de Hezbollah y de Hamas, yo creo que es un aviso personal a Assad, de que él, le puede llegar a tocar a él. Ujú. Así que yo creo que es más eso que lo del vocero, Ok. en mi opinión. Bien, bien, bien. Y por último, Muki, te quiero preguntar, muchas versiones hubo durante este fin de semana con respecto a la salud del líder Khamenei de Irán, que había fallecido, que estaba a punto de confirmarse. Después no hubo ninguna confirmación oficial de los grandes medios, pero la noticia circuló y bastante, y lo que es concreto es que venía gravemente enfermo. ¿Qué información manejas con respecto a esto? Bueno, él está enfermo de cáncer, no está lejos el día de su muerte, por decir algo, Ujú. pero yo creo que esto tiene más que ver con su hijo, Mojtaba, que ese sería ahora, cuando te acuerdas que estaba el presidente que tenía Irán y que tuvo un accidente Sí, y se claro. murió, que era el hombre que iba a venir en vez de Jamenei. Sí. Así que ahora es probable que Jamenei lo haya liquidado para que su hijo, Mojtaba, asuma cuando él se muera. Y Jamenei parece ser que entra y sale de situaciones graves dentro de su enfermedad, y cada tanto aparece y dice algo. La sensación es que, no diría si es inminente, pero la muerte no está lejana, y ayer, se confirmó que Mojtaba es su sucesor. En general, cuando hacen estos es porque estamos a días, pero por supuesto vamos a ver, ¿sí? Sí, claro. A días de la muerte de Jamenei, y su hijo Mojtaba es una persona con un muy, muy mal récord para los disidentes, para la población civil. Es un extremista y con ganas de hacerse mostrar que tiene poder. Así que si asume Mojtaba, los primeros días van a ser bravos para la población iraní. O sea, la llegada de Mojtaba lo único que hace es profundizar un poco esta situación. Se radicalizaría un poco la Sí, situación que se vive en Irán en este momento. claro, porque él va a querer mostrar de que él tiene fuerza, que él es como el padre, Ujú. y eso en general lleva a hacer acciones determinadas. Pero por otro lado, Irán está en este momento, y ayer Netanyahu anunció que Israel básicamente desbarató la posibilidad de armar una bomba atómica de Irán, por lo menos por los próximos meses, porque destruyeron un componente clave en ese armado. Esto lo anunció ayer Netanyahu en el Parlamento por primera vez. Si bien se había hablado del tema, Ujú. él lo confirmó. Así que me imagino
que la situación de Mojtaba es incluso más dura porque están muy expuestos Irán en este momento y con la llegada de Trump están muy asustados. Acordate también de que Trump acaba de nominar como ministro de Relaciones Exteriores, se lo llama secretario de Estado, ¿sí? Y embajador a Israel y varios otros miembros del establishment de seguridad a gente extremadamente anti-iraní y muy pro-israelí. Ujú. Así que debe haber mucha preocupación en Teherán, mucha. Bien. Muki, como siempre, gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando. Un placer. Un abrazo muy grande, Muki Tenenbaum, analista internacional en Segunda Mañana 107.9. El Observador 107.